Trabajar hasta tarde era una rutina común para mí, pero esa noche en particular me encontraba más cansado de lo habitual. Había terminado mi turno en la oficina y, como de costumbre, me dirigí al metro para tomar la línea 1 hacia mi casa. Eran cerca de las 11:15 de la noche y las estaciones estaban relativamente vacías, salvo por unos pocos pasajeros dispersos aquí y allá. Llegué a la estación Observatorio y me dirigí a los andenes. Mientras caminaba, noté algo extraño. Un grupo de personas entraba por una puerta al final del andén, una puerta que nunca había visto antes. La curiosidad me ganó y, en lugar de ignorarlo, decidí seguirlos. La puerta parecía antigua, con pintura descascarada y un letrero que apenas se podía leer, Andén 13. Al cruzar la puerta, me encontré en un pasillo oscuro y angosto que olía a humedad y descomposición. Las luces parpadeaban débilmente, creando sombras inquietantes en las paredes. Podía escuchar el eco de mis propios pasos y los susurros de las personas que había seguido, aunque ya no podía verlas. El pasillo parecía interminable, pero finalmente llegué a una amplia plataforma subterránea, una que no aparecía en ningún mapa del metro que yo conociera. Había un tren antiguo estacionado, con puertas abiertas y luces encendidas. Los pasajeros que había seguido ya estaban abordando el tren sin dudar. Sentí un nudo en el estómago, pero mi curiosidad superó mi miedo. Subí al tren y me senté en uno de los asientos viejos y polvorientos. Al instante, las puertas se cerraron y el tren comenzó a moverse. Miré a mi alrededor y noté que los otros pasajeros parecían inusualmente tranquilos, casi como si estuvieran en trance. El tren avanzaba por túneles oscuros y desconocidos, y pronto perdí la noción del tiempo. Las estaciones por las que pasábamos no tenían nombres, solo números escritos con pintura descolorida. Cada vez que intentaba preguntar a alguien dónde estábamos, me devolvían miradas vacías y sin vida. Finalmente, el tren se detuvo en una estación completamente oscura. Las puertas se abrieron y los pasajeros comenzaron a salir, uno por uno, desapareciendo en la negrura. Yo dudé por un momento, pero el tren comenzó a emitir un chillido agudo que me obligó a bajar. Al poner un pie en el andén, las puertas del tren se cerraron detrás de mí y se alejó rápidamente, dejándome en la oscuridad total. Encendí la linterna de mi teléfono y comencé a explorar, pero todo lo que encontré fueron pasillos interminables y ecos de mis propios pasos. Pasaron horas, o al menos eso me pareció, y nunca encontré una salida. La batería de mi teléfono comenzó a agotarse, y con ella, mi esperanza. Finalmente, me rendí y me senté en el suelo frío y húmedo, esperando lo peor. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando desperté, me encontré de vuelta en la estación Observatorio, como si nada hubiera pasado. La gente a mi alrededor caminaba como si todo fuera normal, pero yo sabía que algo había cambiado. Desde entonces, he escuchado rumores de personas que entran en el metro y nunca más vuelven a salir, y me pregunto si alguna vez encontrarán el misterioso Andén 13 como yo lo hice. Aquella noche, el metro de la Ciudad de México parecía más lúgubre que de costumbre. Había trabajado hasta tarde y corrí para alcanzar el último tren. Bajé al andén de la línea 2 y, para mi sorpresa, no había nadie más esperando. Me sentía extrañamente sola. El tren llegó con un chirrido metálico y subí rápidamente, eligiendo un asiento cerca de la puerta. Las luces del vagón parpadeaban, creando sombras inquietantes en las paredes. Me apoyé en el asiento y traté de relajarme, pero una sensación de inquietud no me dejaba en paz. A mitad del trayecto, el tren se detuvo abruptamente en la estación Pino Suárez. Las puertas se abrieron y, de repente, un grupo de personas extrañas subió al vagón. Llevaban ropa tradicional azteca y sus ojos parecían vacíos, como si no me vieran. Se movían en silencio, con movimientos lentos y ceremoniales. Una mujer, vestida con un manto bordado y adornos de plumas, se acercó y se sentó frente a mí. Sus ojos, oscuros y profundos, parecían mirar a través de mí. Con una voz que sonaba lejana, casi como un susurro, dijo: «Estamos atrapados en este lugar, entre el pasado y el presente. Necesitamos tu ayuda para liberarnos». Sentí un escalofrío recorrerme. «¿Cómo puedo ayudarles?», pregunté, tratando de no mostrar el miedo que sentía.
La mujer me contó que eran espíritus de un grupo de aztecas que habían sido sacrificados en ese mismo lugar muchos siglos atrás. Habían quedado atrapados en una especie de limbo cuando construyeron el metro sobre sus antiguas tierras sagradas. Necesitaban que alguien les llevara ofrendas a un templo antiguo para que pudieran descansar en paz. Asentí, sintiendo una mezcla de terror y determinación. Me dieron un pequeño paquete envuelto en tela de algodón, con objetos rituales en su interior. La mujer me indicó la dirección del templo, que resultó estar en un barrio antiguo de la ciudad, casi olvidado por el tiempo. Al día siguiente, siguiendo las instrucciones de la mujer, encontré el templo escondido entre calles estrechas y adoquinadas. Colocando el paquete en el altar, recité las palabras que me habían enseñado. Sentí una oleada de energía y, por un momento, el aire pareció vibrar a mi alrededor. Esa noche, al tomar el metro de vuelta, me sentí diferente, como si una carga hubiera sido levantada de mis hombros. Mientras el tren avanzaba, vi en el reflejo de la ventana a la mujer azteca, que me sonreía con gratitud antes de desvanecerse en el aire. Nunca más vi a esas personas en el metro, pero cada vez que pasaba por la estación Pino Suárez, recordaba su historia y el vínculo entre el pasado y el presente que se había manifestado aquella noche. Nunca olvidaré aquella noche en la estación Panteones del metro de la Ciudad de México. Eran cerca de las 11:30 de la noche y había perdido el penúltimo tren por apenas unos segundos. La plataforma estaba vacía y el silencio era casi palpable, solo interrumpido por el eco de mis propios pasos. Mientras esperaba, comencé a notar algo extraño en el aire, una sensación de opresión que me ponía los pelos de punta. Intenté distraerme revisando mi teléfono, pero la señal era débil y no podía concentrarme en nada. De repente, escuché un leve susurro, como si alguien estuviera hablando muy cerca de mí. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. El susurro continuó, ahora más claro, como si una voz susurrante viniera de los túneles oscuros del metro. «No estás solo», decía la voz, una y otra vez. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y me sentí incapaz de moverme. De repente, el sonido de un tren acercándose rompió el hechizo. Sentí un alivio momentáneo cuando las luces del tren iluminaron la plataforma. Subí rápidamente al vagón, solo para encontrarlo completamente vacío. Me senté en el primer asiento que encontré, tratando de calmarme. El tren avanzaba lentamente, y a medida que pasábamos por las estaciones vacías, comencé a notar algo extraño en los reflejos de las ventanas. Cada vez que miraba mi reflejo, veía detrás de mí la figura borrosa de una persona. Volteé varias veces, pero el vagón seguía vacío. Traté de ignorarlo, diciéndome a mí mismo que era solo mi mente jugándome una mala pasada. Pero en la siguiente estación, cuando las puertas se abrieron, la figura en la ventana se volvió más clara. Era una mujer con el rostro pálido y ojos hundidos, mirándome fijamente. No parecía hostil, pero su presencia me llenaba de una sensación de terror indescriptible. En ese momento, las luces del vagón parpadearon y el tren se detuvo abruptamente en medio del túnel. Las puertas se cerraron y quedé atrapado en la oscuridad, con la única compañía de aquella figura en el reflejo de la ventana. Sentí su mirada fija en mí y, aunque no emitía sonido, sabía que estaba tratando de comunicarse. El tiempo pasó lentamente, y finalmente, las luces volvieron a encenderse y el tren comenzó a moverse de nuevo. Llegamos a la siguiente estación y, sin pensarlo dos veces, bajé del tren y corrí hacia la salida. Cuando llegué a la superficie, la brisa nocturna nunca se había sentido tan refrescante. Desde esa noche, evito tomar el último tren en la línea 2 del metro. A veces, cuando paso por la estación Panteones, siento una extraña sensación de ser observado, y el recuerdo de aquella figura en la ventana me persigue. No sé quién o qué era, pero estoy seguro de que no era de este mundo.